comparta la pantalla, cuando me salí dejé de compartirla. Ok. Entonces, recuerden la norma. Ustedes, si no tienen micrófono, me escriben por el chat, y quien pueda ver el chat y tenga micrófono, entonces abre el micrófono y me dice. Vamos con la biosíntesis del colesterol. El colesterol tiene esta estructura. Yo no sé si voy a apagar mi cámara para no entretenerlos. El colesterol tiene esta estructura. Y de las pocas estructuras que tenemos que aprender pues en este curso es la estructura del colesterol. Más adelante me devuelvo sobre ella, pero quiero que vean qué son estos anillos y que se graben que estos anillos, este anillo no tenemos manera nosotros de destruirlo. Somos capaces de hacerlo, pero no tenemos manera de destruirlo, de tal manera que la eliminación del colesterol de nuestro organismo es la modificación de este anillo para volverlo más soluble y poderlo eliminar a través de la bilis o a través de las heces. Podemos degradar esta cadena, pero no podemos degradar el anillo de los cuatro anillos que forman la estructura del colesterol. Muy bien. Entonces, los objetivos de la clase es analizar la biosíntesis de colesterol. Aquí me quedó el título, por Dios, me quedó el título errado, pero ya lo modificamos rápidamente para que de una vez nos quede corregido. Analizar la vía de síntesis de colesterol, entender la función de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa. Esta es otra de las enzimas que vamos a aprender para hoy y para toda la vida, porque ustedes en su práctica médica se van a ver enfrentados a tratar de inhibir esta enzima con algunos medicamentos que ya en las enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia son del diario vivir. O sea, sus pacientes, además de ser hipertensos, van a ser pacientes con problemas de lípidos, entonces van a tener medicamentos para la hipertensión y van a tener medicamentos para reducir el colesterol. Y por lo tanto deben entender cuál es la función de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa. Y asociar la síntesis de colesterol con las dislipidemias y por ende con el uso de medicamentos para reducir las dislipidemias. Dislipidemias quiere decir alteraciones de los lípidos. Competencias: podrán describir la síntesis de colesterol y sus controles, y podrán relacionar estructura, función, disfunción, o sea, dislipidemia. Colesterol es el diario vivir nuestro. Es una molécula que está presente en casi todo lo que comemos, mayor o en menor cantidad. Por decirles, por ejemplo, que cuando comemos chicharrón, la cantidad de colesterol allí es más grande que cuando comemos un filete de carne magra, de buena carne. Quiero decirles que cuando ustedes se comen una hamburguesa, si bien la carne puede ser buena, de todas maneras el resto de cosas que están comiendo, el queso, que casi siempre es un queso graso, las papitas fritas van a tener ese aceite, o en la que lo fríen va a tener colesterol, las salsas que le echan va a tener colesterol, y lo peor de todo es que el pan en el que se pone la hamburguesa pues se va a convertir en colesterol, ya verán. Y el colesterol se ha convertido en el enemigo público número 1 de las arterias, porque se va acumulando en ellas y va obstruyendo. Esta es la luz de la arteria,
Miren el volumen que tiene aquí y miren el volumen que tiene aquí. Entonces se va estrechando, la sangre va a pasar con dificultad y finalmente va a producir, se va a ir disminuyendo el flujo, va a ser muy lento y aquí se puede producir un trombo y producir la enfermedad, produce la enfermedad arteriosclerótica y puede producir trombosis. Entonces les dije que regresaba con la estructura del colesterol, ¿sí? Entonces tenemos aquí la estructura del colesterol y vamos a ver primero los anillos. Entonces, el anillo más hacia la izquierda, se comienza la nomenclatura de esta forma. El anillo más hacia la izquierda son hexanos, ustedes ven, anillos de 6 lados. Los 3 primeros son hexanos y el cuarto anillo es un pentano, ¿sí? Entonces se comienzan a nombrar con el primero hacia la izquierda, visto de esta manera, A, B, C y D. Esa es fácil, A, B, C y D. ¿Sí? Esta estructura de 4 anillos se llama ciclopentano peridrofenantreno. Lo voy a poner aquí para que lo recuerden. Ciclopentano peridrofenantreno. Ciclopentano peridrofenantreno es una sola palabra. Ciclopentano peridrofenantreno es una sola palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo ciclopentano el ciclopentano es este. Les dije, estos son hexágonos, esto es un pentágono. Entonces este es el ciclopentano, ¿sí? Y este compuesto se llama fenantreno, estos 3 anillos se llama fenantreno. Entonces ciclopentano, peridro es porque tienen en cada uno de esos vértices tiene hidrógenos, entonces peridro, y la estructura ABC es el fenantreno. Entonces ciclopentano peridrofenantreno es estructura básica. El colesterol es un compuesto que tiene esta colita que está aquí, ¿sí? de carbonos. Es un compuesto que empieza a numerarse de esta manera. Entonces, anillo A, empezamos en el anillo A, contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Numeramos primero el anillo A y el anillo B. Parece que hay aquí un comentario. A ver. Mariana dice que si son isoprenoides. No, Mariana, esto todavía no son isoprenoides. Se comienza la síntesis formando isoprenoides, pero el compuesto final ya no es un isoprenoide. Ahorita vemos lo que es un isoprenoide. Entonces, fíjense, comenzamos con la numeración. Me voy a devolver al primero que me gusta más, porque en ese que les puse acabo de ver un error. El colesterol es un compuesto de 27 átomos de carbono, ¿sí? 27 átomos de carbono. Entonces comenzamos la numeración con el anillo A y el anillo B. Se enumeran primero el anillo A y el anillo B y luego se pasa a enumerar el anillo C y D. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, ¿sí? 15, 16 y 17. 11, 12, 13, 14. ¿Por qué no seguimos para acá? Porque ya estaba numerado. 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En los anillos
en los anillos hay 17 átomos de carbono, ¿sí? Hay 17 átomos de carbono. Ahora, ¿yo por qué quiero que ustedes aprendan la numeración? Porque hay unos números que son muy importantes, ¿sí? Muy importantes para la función que cumplen después los derivados del colesterol. Por ejemplo, los derivados del colesterol, lo vamos a ver más adelante, forman hormonas esteroides. Y fíjense, esta posición, es posible que olvidemos las otras, no me interesan, pero la posición 3 hace la diferencia en las características sexuales secundarias masculinas y femeninas, ¿sí? Cuando se mantiene este grupo OH, se modifican otras cosas, pero se mantiene el grupo OH, tenemos estradiol, y cuando en esta misma posición quitamos el hidrógeno y formamos un grupo ceto, tenemos testosterona. Entonces fíjense que son dos hormonas totalmente distintas en las que manteniendo la posición cambia la función. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, les decía, y ya aquí había visto un error porque aquí lo están presentando, se las cambiaré, lo están presentando como un compuesto de 26 átomos de carbono, pero el colesterol tiene 27 átomos de carbono. Muy bien, entonces seguimos con las propiedades. Es un lípido, ay Dios mío, es un lípido antipático. Sí, antipático porque nos causa muchas enfermedades, pero es un lípido anfipático. ¿Tienen la diferencia entre antipático y anfipático? El computador hace lo que le da la gana cuando se dedica a corregirle a uno sin permiso. Muy bien, chicos, entonces fíjense, corregido el tema aquí, es un lípido anfipático que hace parte de las membranas celulares, que hace parte de las lipoproteínas, que es el precursor de glucocorticoides y mineralcorticoides. Ya veremos cortisol, por ejemplo, y aldosterona. El uno moviliza carbohidratos y el otro tiene función sobre el sodio, retención de sodio a nivel renal. Es precursor de las hormonas sexuales, ya les había dicho de testosterol y de cortisol, ya les había dicho de estradiol y de testosterona. Y también es precursor de la vitamina D y por supuesto de los ácidos biliares, de una vez lo van grabando allí, de los ácidos biliares, que es la forma como se puede eliminar o excretar el colesterol. La dieta diaria de colesterol, en dietas nuestras clásicas, podemos estar comiendo entre 300 y 300 y 1000 miligramos por decilitro. Dependiendo, pues, podemos llegar un poco más allá si es una bandeja paisa, que es altamente hipercalórica, o si tenemos moderación en nuestra dieta, pues comemos poquito. ¿Dónde encontramos colesterol? La leche entera, el queso, obvio, porque es hecho de leche entera, las carnes rojas, los embutidos, las vísceras, todo lo que es pastelería, que nos encanta, todo lo que es de panadería, que también nos encanta. El azúcar no contiene colesterol, pero el azúcar se convierte en colesterol. De pronto el pan de todos los días, pues sí le echan un grado de mantequilla a algunos. Tampoco tiene mucho colesterol, pero se convierte en colesterol. Y de todos estos alimentos, el que más tiene colesterol es la yema de huevo, no la clara de huevo, sino la yema del huevo. Normalmente podemos hacer alrededor de 1000 o 700 miligramos por, más o menos, nuestro organismo es capaz de hacer entre 700 y 1000 miligramos por decilitro de colesterol. Quiere decir
que de verdad no necesitaríamos comer colesterol porque nosotros ya con la síntesis llenamos las necesidades diarias. Sin embargo, pues es inevitable consumir colesterol con la dieta normal que tenemos. Entonces lo que hay que tratar es de reducir la dieta. ¿Sí? Pues vamos a comenzar con la biosíntesis de colesterol. Y aquí le voy a contestar la pregunta que me hacía Mariana. ¿Cierto? Mariana nos preguntaba que si esos son los isoprenoides. Entonces aquí vamos a contestar esa pregunta, Mariana, de la siguiente forma. La síntesis de colesterol la podemos poner por pasos. ¿Sí? El primer paso es la síntesis de mevalonato. Este compuesto que está aquí es el mevalonato. Y en ese primer paso, que es la síntesis de mevalonato, ustedes van a encontrar la enzima que les dije que había que aprender, que es la hidroximetilglutarilcoa reductasa. Después viene el paso de formación de unidades isoprenoides por la pérdida de un CO2 del mevalonato. Entonces miremos aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y aquí, donde está este enlace en forma de rayitas, está el carbono 6, ¿sí? Y lo que va a perder es este carbono en forma de CO2 y se va a formar esta unidad que se llama... Doctora. Dime. Doctora, Dime. es que se me estaba entrecortando harto y no le pude escuchar desde la parte de los que contienen harto colesterol. ¿Los alimentos? Sí, señora. Bueno, me devuelvo para ayudarles un poco ahí. Alimentos que contienen alto colesterol, la leche entera, por eso es deliciosa, ¿sí? Y llena de nata. Normalmente en esa nata es donde está el mayor contenido de colesterol. Se solidifica cuando uno la hierve. El colesterol solidifica un poco más y por eso se forma esa nata. El queso, cuando es hecho obvio de leche entera, el queso de todas maneras así se ha hecho de leche desnatada, pues va a tener algo de colesterol. Y hay quesos que tienen más que otros, por ejemplo el queso doble crema tiene cantidades de colesterol. Las carnes rojas, los embutidos, o sea, las salchichas, el salchichón, el jamón, que los chorizos, todos esos contienen bastante colesterol. Las vísceras de los animales, por ejemplo, las vísceras del pollo o el hígado de res o de cerdo, la panza, todo eso contienen muchísimo colesterol. Les decía que la pastelería, por algunos de los ingredientes de los que están hechos, y porque como son carbohidratos, esos terminan haciendo colesterol. Y el que más tiene, la yema de huevo. Entonces, no la clara. Si uno quisiera comer una muy buena proteína, debería solo comerse la clara del huevo y tratar de evitar la yema. Muy bien, entonces pasábamos a la biosíntesis del colesterol. Decíamos que tiene estos pasos. Primero se sintetiza el mevalonato, después se forma el isoprenoide, después se condensan unidades, 6 unidades de isoprenoides para formar el escualeno, y después sí encontramos la ciclación del escualeno y por último la síntesis de colesterol. Entonces vamos paso a paso. El mevalonato, me detuve ahí en el mevalonato porque allí es donde está la enzima que se llama hidroximetilglutarilcoa reductasa, que es la que vamos a inhibir para evitar la síntesis de colesterol, y es con la enzima y los inhibidores con los que ustedes a diario van a estar tratando, ¿sí? Cuando estén en su práctica médica. Muy bien, les decía, para quien preguntó sobre los isoprenoides, lo primero que se forma es el mevalonato y después
encontramos los isoprenoides, o sea, del mevalonato sigue la formación de los isoprenoides. Son unidades de 5 carbonos. Tienen aquí isoprenoides. ¿Recuerdan la posición iso? Los grupos sustituyentes están hacia el mismo lado. Entonces, iso o cis. Entonces, iso también se refiere a este radical que está en posición iso. Isoprenoides son unidades de 5 carbonos. 5 carbonos. Entonces, vamos a hacer cuentas. 5 carbonos. Si yo condenso 6 unidades de 5 carbonos, ¿cuántos carbonos me dan? Matemáticas para agilizar. Matemáticas para despertar la memoria. 30. ¿Sí? Si yo condenso 5 unidades de isoprenoides, perdón, si yo condenso 6 unidades de isoprenoides, me van a una unidad de 30. Y les dije, el colesterol tiene 27, o sea que debe haber pérdida de 3 carbonos en algún lugar. Entonces aquí volvemos. Tengo la formación a partir del escualeno del isoprenoide y 6 unidades de esta van a ser el escualeno. El escualeno tiene 6 unidades de isoprenoide. Y después hay una ciclación y descarboxilación para formar el colesterol. Vamos paso a paso. Cosas que ya hemos visto. Acetil-CoA, ¿sí? Acetil-CoA más acetoacetil. Acetoacetil es 2-acetil-CoA más otro acetil-CoA. ¿Cuántas unidades me dan? 6 unidades de carbono. Acetoacetil-CoA tiene 4 carbonos y el acetil-CoA tiene 2 carbonos, entonces me va a dar el hidroximetilglutaril-CoA, que tiene 6. Y el hidroximetilglutaril-CoA se reduce utilizando el NADPH, ya les voy a hacer preguntas inteligentes. Utilizando el NADPH se reduce por la hidroximetilglutaril-CoA reductasa y pasa a mevalonato. Ojo, primera pregunta, ¿de dónde sacamos el NADPH? Pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfatos. ¿Sí? Les dije, los tejidos que hacen esteroides, los tejidos que sintetizan colesterol, necesitan NADPH. Y por eso esos tejidos deben tener ruta de las pentosas. ¿Qué otra cosa queda importante? Hidroximetilglutaril-CoA pasa a mevalonato. Ahorita vamos en detalle esa reacción. Hidroximetilglutaril-CoA pasa a mevalonato. ¿Sí? Y la enzima que van a aprender por siempre y para siempre se llama hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces, ¿qué hace la hidroximetilglutaril-CoA reductasa? Pasa el hidroximetilglutaril-CoA a mevalonato en la síntesis de colesterol. Aquí está. 2-acetil-CoA forman acetoacetil-CoA. ¿Sí? El acetoacetil-CoA que se formó aquí se une con otro acetil-CoA. 2-acetil-CoA forman acetoacetil. Aquí está. 2-acetil-CoA forman acetoacetil, que es de 4. Y ese acetoacetil, que es de 4, se une a otro acetil-CoA, me da una unidad de 6, ¿sí? Que se llama la hidroximetilglutaril-CoA. Chicos, acetoacetil-CoA más acetil, hidroximetilglutaril-CoA. Y la hidroximetilglutaril-CoA, necesitando NADPH, ¿cierto? Forma el mevalonato. Voy a preguntarles aquí algo. Y hay una enzima que se llama hidroximetilglutaril-CoA sintasa y la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. No se vayan a confundir. Sintasa significa que une el acetoacetil-CoA y el acetil-CoA, sintetiza.
la hidroximetilglutarilco-A. No la vayan a confundir con la reductasa, ¿sí? Con la reductasa. ¿Qué es lo que está haciendo la reductasa? ¿Sí? La reductasa está convirtiendo este grupo, lo está sacando de aquí, lo está sacando de aquí. Vamos a ir carbono por carbono. Miren, este aquí, está aquí, este aquí, está aquí. El CH3, el OH está aquí, el CH está aquí, ¿cierto? Y lo que está haciendo es sacar la coenzima y incluir 2 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantienen el número de carbonos, pero saca la coenzima A y le incluye hidrógenos, y ahora tenemos que en lugar de 3 hidroximetilglutarilco-A tengo el mevalonato. Voy a aprender. La hidroximetilglutarilco-A sintasa que hace, sintetiza el hidroximetilglutarilco-A. ¿Y qué hace la hidroximetilglutarilco-A reductasa? Lo reduce a mevalonato. ¿Sí? La enzima que me voy a aprender por siempre es esta. Bueno, ya tengo el mevalonato, las otras reacciones no me interesan mucho, por eso las puse aquí, seguidas. ¿Qué es lo que pasa? Del mevalonato hay una descarboxilación, hay unos gastos de energía, ¿sí? Aquí gastamos energía, aquí gastamos energía, y hay una descarboxilación en el mevalonato. Ojo con este carbono, es un CO, este es el que se va a descarboxilar, y finalmente me produce la unidad de isopentil, pero como le metí ATP, la dejé fosforilar, ¿sí? Entonces resumo allí, de mevalonato en varios pasos que no me interesan las enzimas ni nada de eso, en varios pasos, mevalonato pasa a isopentenil difosfato, ¿sí? Isopentenil difosfato, 1, 2, 3, 4, 5, pero está fosforilado. ¿Listo? Mevalonato, isopentenil difosfato. ¿Cuántas unidades dije que necesitaba para formar el escualeno? 6. 6. ¿Cuánto ATP me gasto? 12. ¿Están de acuerdo todos? Sí, doctora. Permítame un segundito. Muy bien. Sí, 6. 6 porque por cada uno de los isopentenil que forme, estoy gastándome 2 ATP. Perdón, 3 ATP. Hicimos... ¿Aló? Entonces serían 18. 18. 1, 2, 3, 18. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos aquí la unidad de 5 carbonos formada. Allí es donde vamos a gastar la mayor cantidad de energía. Doctora, ¿en qué parte se producen los 18 ATP? Ok. Entonces, repaso. Voy a formar una unidad de escualeno. El escualeno tiene 30 carbonos. El escualeno se forma cuando yo condenso 6 unidades de isopentenil. El isopentenil tiene 1, 2, el isopentenil tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30, ¿listo? Y al formar este, por cada vez que forme este, estoy gastando 1, 2, 3, ¿sí? 3 ATP. Entonces, si preparo 6 de estos y me gasto 3 por cada uno, son 18 ATP. Pero eso es lo menos importante. Esos son ejercicios simplemente para mantenerlos despiertos. Lo que
necesito que recuerden es que la síntesis de colesterol gasta energía, ¿sí? Lo que necesito que recuerden es esta enzima que convierte el hidroximetilglutaryl-CoA hasta mevalonato. Que no la confundan con la hidroximetilglutaryl-CoA sintasa. Cuéntame. Cuando el mevalonato ya fosforilado por las 3 sinasas, cuando ya pasa a isopentenil, ese fosfato que se desfosforiló, ¿es fosfato inorgánico o...? Fosfato inorgánico, porque él solo queda utilizando 2. Aquí 1, aquí 2, y lamentablemente pues aquí el recuadro no me permite ver que ese fosfato sale. Disculpan aquí que me fui para otro lado, ¿sí? Bueno, entonces tengo isopentenil difosfato, una unidad de C5, y nos vamos, estas gráficas, muchachos, no sé qué bioquímica tienen ustedes, pero me faltó darle aquí el crédito. Estas gráficas son de la bioquímica de Harper, ¿sí? Y esta ya no es de la bioquímica de Harper, aquí abajito está el link. Bueno, mire, en este link está toda la biosíntesis completa. Bueno, la síntesis de mevalonato a partir del acetato, aquí lo que estoy es repasando, ¿cierto? Acetil-CoA nos da acetoacetato, el acetato más otro acetil-CoA, me da 3-hidroximetilglutaryl-CoA, y finalmente llego al mevalonato y las 2 enzimas que necesito que recuerden, la síntesis de isopentenil, y ahora vamos con la síntesis del escualeno, ¿sí? Miren, si ustedes cuentan el número de carbonos que hay aquí, ¿sí? Cada 5, cada uno de ellos es, cada 5 es un isopentenil. Y este es el escualeno. El escualeno, como ustedes ven aquí en estas, no está todavía unido. Entonces el paso que sigue es unir, ciclar, cerrar estos espacios y formar el lanosterol. ¿Por qué se le llamó escualeno? Porque fue una grasa, digamos así, un lípido que se encontró en el tiburón, y por eso se le llamó escualeno. Bueno, y el escualeno, ¿cierto?, que no es cíclico, el escualeno se convierte finalmente, a través de unas ciclasas, se convierte en lanosterol. Este es el lanosterol, es el, digamos, entre comillas, el colesterol que se hace en las plantas, ¿sí? Las plantas no tienen colesterol, muchachos. Las plantas no sintetizan colesterol, las plantas llegan hasta aquí, ¿sí? Y nosotros no utilizamos lanosterol, entonces no hay problemas cuando usamos vegetales, porque no estamos comiendo colesterol. Este es un elemento de las plantas. Entonces no podemos decir que el lanosterol de las plantas nosotros no lo utilizamos, simplemente lo eliminamos a través de las heces, no desadsorbido. Entonces nosotros sí hacemos colesterol, o sea, el paso siguiente que va de aquí a colesterol sí lo hacemos nosotros. Las plantas no hacen colesterol. Y aquí está, ¿cierto?, el lanosterol a través de varios procesos se convierte en colesterol. Me devuelvo para que vean la estructura del lanosterol, ¿sí? Y qué es lo que después pasa. Miren, por ejemplo, en el lanosterol no hay este anillo, está este anillo, pero no está el doble enlace que tiene el colesterol. Mírenlo bien, ¿sí? Entonces, miren que el colesterol aquí va a tener
inicialmente un doble enlace que va, eso se llama resonancia, que va a movilizarlo a través de todo el anillo, ¿sí? Entonces aquí ya el doble enlace aparece en este punto con respecto al lanosterol. Bueno, entonces de toda esta cantidad de cosas que les he mostrado, vamos a resumir esta primera parte. Acuérdense de los nombres y de las enzimas y de los nombres: hidroximetilbutaril-CoA, mevalonato. Acuérdense de la formación del isopentenil. Mevalonato tiene 6, el isopentenil tiene 5, o sea que hay una descarboxilación. 6 de estas se unen y nos forman el escualeno. El escualeno se cicla y forma el lanosterol, y del lanosterol, a través de varios pasos enzimáticos, entre ellos perder carbonos, lanosterol también tiene 30 carbonos, ¿sí? A través de varios pasos, entre ellos perder carbono, del lanosterol pasamos a colesterol. Otra cosa importante que les dije aquí, que las plantas no sintetizan colesterol, sino que llegan hasta lanosterol. Resumido, ¿sí? En el citoplasma se condensan 2 moléculas de acetil-CoA y forman acetoacetil, más otra molécula de acetil-CoA forma el 3-hidroxi... Perdón. Bueno, ya regresé, tuve un ataque de tos y me estaba como ahogando, pero tranquilos, que no es el COVID. Susto, doctora, qué susto. No es el COVID, sino que de tanto hablar se le reseca la garganta y estaba ahí como... No aguantamos otra sorpresa más hoy, profe, no aguantamos. ¿Qué sorpresa tuvieron hoy o qué? Que la doctora Cabrera nos abandona. Sí, ¿por qué? Pues están los planes de ella, ya retirarse. Ay, no me diga, eso sí, no lo... Entonces, sí, no, ya que también tengas COVID, tampoco, profe, tampoco. No, bueno. Bueno, profe. Sigo, qué pena. Entonces, resumiendo, se produce el hidroximetilbutaril-CoA, el ácido mevalonato o ácido mevalónico es lo mismo, las unidades de isopentenil, pirofosfato. Lo que dice aquí es que 2 unidades de 5 forman una de 10, que es el generanil, una de 10 más una de 5 forman una de 15, que es el farnesil, y 2 de 15 forman el escualeno, que es el de 30, y finalmente llevamos al lanosterol y aquí a colesterol. Ese es como el resumen, ¿sí? ¿Recuerdan la enzima? La hidroximetilbutaril-CoA reductasa, y es la enzima que va a controlar el ciclo. La enzima está estimulada por la insulina. Hagamos aquí una relación. La insulina estimula también que se almacene la entrada primero de glucosa a las células, que esa glucosa se almacene, ¿sí?
Y de las hormonas tiroideas, que también son catabólicas, hacen que esta enzima se estimule. Entonces, finalmente, si la insulina está presente, hay una alta actividad de grasas, ¿sí? Hay una alta actividad de síntesis de colesterol. Entonces, aquí tenemos algunos problemas metabólicos que después analizamos con respecto a esto. La insulina el glucagón es contrario a la insulina, por lo tanto su función también es contraria. Entonces el glucagón inactiva o le baja actividad a la hidroximetilglutarico-A reductasa. ¿Qué vamos a hacer con el colesterol? Ya lo sintetizamos. Ya sintetizamos colesterol. El hígado es capaz de sintetizar colesterol, pero los tejidos extrahepáticos también. Este colesterol puede ser el colesterol que estamos ingiriendo en la dieta y más unido a el colesterol que hacen los tejidos extrahepáticos, pues las HDL, que son unas lipoproteínas que vamos a ver en unos minutos, recogen ese colesterol que está de más en los tejidos, recogen el colesterol que está de más en los tejidos y lo llevan al hígado, y aquí se llama transporte reverso de colesterol, y el hígado se encarga de su eliminación. Ojo, muchachos, ningún otro tejido es capaz de eliminar colesterol. ¿Quién hace la eliminación del colesterol? El hígado. Y recuerden que este anillo no somos capaces de modificarlo. Una vez hecho se queda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado para eliminar ese colesterol? Lo va a eliminar a través de la bilis, lo pueden mandar enterito a través de la bilis, o lo convierte, una parte se va tal cual a la bilis y otra parte se va como ácidos biliares, ¿sí? Se convierte a ácidos biliares. Aquí está esa parte, que son muy importantes. Es el contenido de la bilis, ¿sí? Sales biliares y otras enzimas que nos ayudan, lipasas, que nos van a ayudar a la digestión y absorción de los lípidos. Entonces, miren el colesterol. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Es una hidroxilasa. Le está poniendo aquí, aquí en el anillo B, está poniendo otro grupo hidroxilo. Cuando se adicionan grupos hidroxilos a estas estructuras, miren que aquí hay otro grupo hidroxilo, estas estructuras se vuelven más solubles, o sea, son más solubles en agua. Entonces, de esa manera, como ya son más solubles en agua, se incorporan a la bilis y pueden ir al intestino a través del conducto colédoco y para ayudar a eliminar el colesterol. Pero miren que el anillo quedó completico. ¿Qué es lo que se modificó? Los dobles enlaces, por ejemplo, y se le puso, ¿sí? Y se les puso compuestos y grupos funcionales que lo hacen más soluble. Estas son las sales biliares: el ácido cólico y el quenodesoxicólico. El ácido cólico y el quenodesoxicólico. Esas son las sales biliares. A este grupo, por ejemplo, se le puede unir glucosa, entonces se llama glucocólido, o un aminoácido que llama taurina, y entonces tengo el taurocólico. Pero la estructura básica de las sales biliares es esta. Pero además, también se le unen algunas sales a veces y se forman lo que se llaman los cálculos biliares, que son depósitos de estas sales unidas a sales, compuestos. Estos son ácidos biliares y que se depositan. Entonces, muchas personas sufren de cólicos porque tienen depósitos muy grandes de sales biliares. Resumen: los ácidos biliares son productos hepáticos que degradan el colesterol
prácticamente la única vía de eliminación del colesterol. ¿Sí? Las sales pueden ser reabsorbidas a través de un ciclo o simplemente son eliminadas por las heces. Las sales emulsionan el aceite que ingerimos. Entonces aquí hay otra parte del tratamiento al que ustedes se van a enfrentar siempre. ¿Cómo reducimos el colesterol de las personas que son hipercolesterolémicas, que tienen dislipidemia? Un paso, aplicando aquí la clínica rápidamente, inhibiendo esta enzima. Otro paso, otro medicamento, inhibiendo, ¿cierto? Inhibiendo la reabsorción del colesterol en el intestino. Hay unos medicamentos que están diseñados, unos para inhibir la síntesis y dos para evitar la reabsorción de las sales biliares. Y esa es la tarea que les dejo. Medicamentos anticolesterolémicos, ahí se los pongo. ¿Qué hacen las estatinas? ¿Qué hacen los fibratos? ¿Qué hace el ácido nicotínico? Un poco menos usado. ¿Y qué hace la colestiramina? Doctora, señora. Uno de los medicamentos podría ser el Orlistat. No te entendí porque hoy entrecorté. ¿Me repites? Hola. Sí. Uno de los medicamentos podría ser el Orlistat. Loristan. Escríbemelo, por fin. Sí, ya voy a buscar el nombre. Bueno, en este tema, mientras que no le alcanzo a entender, en este tema están las estatinas. Me imagino que es a esto que te refieres. Este es el nombre genérico de las estatinas y ya le van poniendo atorvastatina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay estatinas de última generación, listo. Pues así es como se llama el medicamento. Tengo entendido que es para que el cuerpo no absorba las grasas. Correcto, sí. Sí. Ese es para eso. Y están los fibratos, que no tienen más, pues digamos que están más relacionados con, ya les estoy haciendo la tarea, con los triglicéridos, y está las colesteraminas, que están más relacionadas con, que son resinas. ¿Sí? La que tú estás hablando es una de estas. Bueno, entonces la tarea de ustedes es colocar aquí la acción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hacen las estatinas? Llámense como se llaman. Bueno, esta parte la dejamos ahí, muchachos, porque estoy un poquito atrasada. Ahora estoy recordando que no vimos síntesis de ácido graso, ¿cierto? No, señora. Bueno, entonces, sí fue cuando terminé la clase el jueves, no les terminé la síntesis de ácidos grasos, pero la vamos a dejar ahí para el lunes en unos minuticos. Y ahorita vamos a pasar, tomen ahí un poquito de agua mientras yo paso de una diapositiva a otra, grabemos esta. Y esta sería la diapositiva. ¿Sí? Vamos a hablar de las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas, lipo significa grasas, ¿cierto? Y proteínas significa las grasas unidas a las proteínas. Estas son los objetivos de la clase: revisar la estructura de la lipoproteína, relacionar la estructura con función, revisar el metabolismo de las proteínas y relacionar metabolismo con enfermedad. Tiene que ver con lo que acaba de ver de colesterol, porque también son lípidos. Colesterol produce dislipidemias
Y las lipoproteínas lo que hacen es transportar colesterol y triglicéridos, ¿sí? Porque acuérdense que el colesterol no es soluble en la sangre, no es soluble en agua, pues necesita un transportador. Los triglicéridos tampoco son solubles, entonces necesitan un transportador. ¿Cuál es el transportador? Las lipoproteínas. Entonces, espero que ustedes, además de poder describir lo que ya vimos del colesterol, ahora lo asocien a las lipoproteínas, podamos ver la estructura de la lipoproteína y su función en la salud y en la enfermedad. Nos dicen que hay dos lipoproteínas, caray. Una son las HDL, ahorita les digo qué significa, y las otras las LDL. A una las han llamado, perdón, yo pongo aquí para que se pueda ver. A una las han llamado los ángeles y a las otras los demonios. Pero no, chicos, las dos se necesitan, las dos son buenas. El problema es cuando una se disminuye y la otra se aumenta. Mientras uno sea capaz de mantener el equilibrio entre las dos, eso es bueno. El colesterol es bueno. El colesterol no se hizo para matarnos. Nosotros nos matamos por comer tantas grasas. Es distinto. El colesterol lo necesitamos para las membranas. El colesterol lo necesitamos para las hormonas. El colesterol lo necesitamos para los glucocorticoides, mineralcorticoides. El problema es cuando, además de lo que hacemos, lo sintetizamos y comemos en exceso. Entonces las cosas no son malas, la naturaleza las tiene ahí por alguna función, el problema es nuestro. Entonces, ¿por qué las unas son ángeles y las otras demonios? Estas, que se llaman HDL, recogen el colesterol que está sobrando. Recogen el colesterol que está sobrando y lo llevan al hígado. ¿Por qué lo llevan al hígado? Acuérdense que el hígado es el único capaz de destruirlo. Y lo llevan de excretarlo mejor, de metabolizar. Y lo llevan al hígado. Y estas se dice que son malas porque recogen el colesterol que está sobrando y lo llevan a los tejidos, entre ellos el endotelio de los vasos, ¿sí? Y entonces allí se deposita ese colesterol y se va formando la placa que les mostré en la primera diapositiva de la síntesis de colesterol. La estructura, toda lipoproteína tiene un núcleo, ese núcleo es hidrofóbico, allí solo están compuestos hidrofóbicos. Estas T significa triacilglicéridos, muchos triacilglicéridos que son insolubles y mucho colesterol. Y rodeando ese núcleo hay fosfolípidos, estos son fosfolípidos de una cabecita polar de fósforo y sus colitas de ácidos grasos mirando hacia la parte hidrofóbica, pues forman estas especies de coronas. Pero además tienen apoproteínas, apoproteínas, que tienen diferentes nombres y diferentes funciones. Esa es la estructura, un núcleo, una corona de fosfolípidos y diferentes apoproteínas. Esa es la estructura. ¿Cuál es la función? Llevar lípidos, mírenlos aquí. ¿A dónde los van a llevar? A los tejidos, si son LDL, o al hígado, si son HDL. Una los lleva a los tejidos y la otra recoge lo que sobra para eliminar. Entonces, ahí está el núcleo, con lípidos que no son solubles, colesterol y triglicéridos, ¿sí? Y ahí está la coronita de fosfolípidos y estas estructuras son las apoproteínas. Es la estructura básica, ¿sí? Mírenla de nuevo aquí. Esta ya es una representación de una apo, que es la apo 100, ahorita no es que esto también hay que aprenderlo un poquito, que es la apo 100, el núcleo y los fosfolípidos. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué se llaman lipoproteínas HDL y LDL. Es que lo que estamos viendo aquí, chicos, aquí por ejemplo hay un tornillo, aquí acaban de tirar una sustancia que se quedó en medio.
Estos son diferentes líquidos que tienen densidades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la miel, el jarabe de maíz, el jarabe de arce, la leche, jabón líquido, agua, aceite vegetal, alcohol y aceite para lámparas. Entonces tienen diferentes densidades. ¿Qué es densidad? ¿Qué es densidad? ¿Alguien sabe qué es densidad? No es la masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿Listo? Entonces le hago la pregunta tonta que hace la gente. ¿Quién tiene más densidad? Un kilo, ojo con esto. ¿Quién tiene más, ¿quién tiene más masa? ¿Un kilo de algodón o un kilo de hierro? Los chistes míos son muy flojos, muchachos. Señora, ¿qué? Que los chistes míos son muy flojos. ¿Quién tiene más masa? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? Tienen lo mismo. Lo mismo. Ambas tienen lo mismo, estamos hablando de masa, kilo, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene más volumen? El algodón. El algodón, ¿sí? Pero la masa es igual. Entonces, hablando de densidades, las lipoproteínas, estas lipoproteínas tienen diferentes densidades. ¿De qué va a depender la densidad de esta lipoproteína? Va a depender de su contenido de lípidos y de su contenido de proteínas. La que tenga más lípidos, como son grasas, casi no pesan, ¿sí? Casi no pesan. No pesan, pero tienen mucho volumen. Y las que tengan más proteínas, las proteínas pesan mucho. Entonces, esas proteínas, ¿sí? Se me está entrecortando. Es que Ok. se me está entrecortando. Listo, ya voy más despacio a ver si... Miren, entonces hablando de densidad, las proteínas se diferencian unas de otras, dependiendo de el contenido de lípidos, y el contenido de proteínas, ¿sí? Entonces, la que tenga más lípidos, que los lípidos casi no pesan, por eso flotan, ¿sí? Cuando yo mezclo aceite con agua, el aceite se queda arriba, porque casi no pesa, ¿sí? Es menos denso. Entonces, las que tengan más lípidos son menos densas, pero como los lípidos ocupan mucho volumen, son más grandes, ¿sí? Menos densas y más grandes. Entre más lípidos tenga, van a ser menos densas y más grandes. Y las que tengan muchas proteínas y pocos lípidos son muy pesadas y tienen pocos lípidos. Como tienen pocos lípidos, son pequeños. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar, ¿sí? Entonces, fíjense. HDL, estas siglas son sus siglas en inglés y, muchachos, las aprendemos en inglés. No se valen las traducciones para esto. Esto es nomenclatura internacional. Entonces, en España, en Colombia, en China, todo el mundo habla de las HDL. High, ¿sí? De alta densidad. Lipoproteínas de alta densidad. High density lipoprotein. Eso es lo que significa, ¿sí? De ahí me excusarán el famoso inglés que yo manejo. Pero eso es lo que significa densidad. Alta densidad, lipoproteínas de alta densidad. Low, lipoproteínas de baja densidad. Y intermedia, densidad intermedia. Y very low, ¿sí? Very low, lipoproteínas de muy baja densidad. Y los kilomicrones, ¿sí? Y los kilomicrones. Entonces, vamos a ver por qué lo de densidad. Alta densidad, entre 1 y 1.2, y miren, el kilomicrón, por ejemplo, tiene menos de 1, ¿sí? Menos de 1. La tasa de flotación, o sea, ¿quién flota más? Miren,
los kilomicrones. ¿Por qué? Porque los kilomicrones, ahora vamos a ver, tienen muchas grasas, ¿sí? El peso molecular, ¿sí? 4 por 10 a la menos 5 es mucho, y aquí estas pesan muy poquito. Si alguien tiene preguntas, vaya haciéndolas. Si no, seguimos aquí, miren. Entonces, lipoproteínas de alta densidad, aquí están divididas en dos, son varias clases, 3HL, HL3, pero son las mismas, high density. Cantidad de proteínas, el 50%, entre el 50 y el 55% de su peso es proteína. Miremos los kilomicrones, cuántas proteínas tienen, entre 1 y el 2.5% de su peso, o sea, tienen muy poquitas proteínas. Si tienen muy poquitas proteínas, miren la densidad, ¿sí? La densidad es muy bajita, porque la densidad depende de los lípidos. Miremos qué tantos lípidos tienen. Miren, los kilomicrones son una bola, literal, son una bola de triglicéridos, o sea, tienen muchísimos lípidos. Entre esta y esta, la que más lípidos tiene, y sobre todo de triglicéridos, son los kilomicrones. Entonces, si yo en un vasito de agua pongo juntos HDL y kilomicrones, ¿quién flota? Kilomicrones. Flotan los kilomicrones, ¿sí? Flotan los kilomicrones. Muy bien. Entonces, flotan los kilomicrones y vamos a seguir el análisis. Miren las LDL. Ya tienen más... comparada con esta tienen menos proteínas, pero comparadas con esta tienen más proteínas. Y miremos el lípido que tiene, el lípido principal, ¿sí? Aquí eran los triglicéridos, aquí el lípido principal es colesterol, ¿sí? Mucho colesterol. Entonces las HDL tienen mucho colesterol, hay que mantenerlas bajitas. Entonces el doctor... ustedes van a indicarle a su paciente que hay que mantener estas bajitas, ¿sí? Estas muy bajitas, kilomicrones, los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150, que estas tienen que estar por debajo de 150, muy bajitas porque tienen mucho colesterol, y tratar de tener muy altas estas, ¿sí? Muy altas estas. ¿Por qué? Porque son las que van a ir a los tejidos y recogen todo lo malo que hay por allá y lo llevan al hígado para eliminar. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es la diferencia de sueros, ¿sí? Kilomicrones, esto amarillo, al menos yo lo veo amarillo, el 80% de este kilomicrones, que son las más gordas, las menos densas, las que flotan, son triglicéridos, aquí lo dice. Entonces miren cómo se ve un suero que está rico en kilomicrones, ¿sí? Se ve acá arriba espumosito. Los kilomicrones generalmente vienen de la dieta. Si nosotros desayunamos un huevito, queso, no sé qué, pues lo primero que va a aparecer en nuestra sangre son los kilomicrones. Por eso no se hace la prueba de lípidos después de desayunar, sino que se hace en ayunos, para no medir los kilomicrones que ustedes ingirieron, sino para medirlo basal. ¿Sí? Esa es la razón por la que la prueba de lípidos se debe hacer en ayunos. Eso es lo que aparece. Si acabamos de comer huevos, 2 huevos y mantequilla y pan, y medimos, lo que estamos midiendo son los triglicéridos que habían en esos alimentos. Muy bien. Las BLL también tienen triglicéridos. Las LDL tienen menos triglicéridos y las HL lo más poquito. Y las verdes son las proteínas. Entonces, esta es la composición. ¿Quién tiene más proteínas? Las HL. ¿Quién tiene menos proteínas? Los kilomicrones. ¿Quién tiene más triglicéridos? Los kilomicrones. ¿Quién tiene más colesterol? En rojito está colesterol, las LDL. ¿Sí? Entonces aquí se ven diferentes sueros. Cada una de estas es una dislipidemia que vamos a ver más adelante. En resumen, kilomicrones tienen muchos triglicéridos,
las LDL tienen mucho colesterol y las HDL, que no la vemos en esta parte, no sé por qué no está en blanco, tienen más proteínas, ahorita lo corrijo, tienen más proteínas, ¿sí? Ahora vamos a ver el tipo de APO que tiene cada una. ¿Recuerdan esta diapositiva? Esta. Tiene una estructura con lípidos en el centro y una anilla de fosfolípidos y muchas proteínas. Diferentes proteínas. Miren, aquí está llama ApoC, ApoB, ApoA, ApoB, etcétera, etcétera. Lo mismo, tienen una estructura con un centro de lípidos, una corona de fosfolípidos y sus apoproteínas. Entonces vamos a ver para qué sirven esas apoproteínas. Y les dije, miren, aquí está la APO100 y que hay que aprenderla. Entonces vamos a ver esas APO. Aquí están. Son las principales APO. Les pusieron letras. De la ApoA, la ApoB, la ApoD, más o menos en el orden en que han sido descubiertas o porque ya tenían otras esa nomenclatura, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene mucha ApoA? Las HDL. La apoproteína característica de la HDL se llama ApoA, mientras que la de las LDL se llama ApoB. Con que nos aprendamos esas dos cosas, ya cumplimos los objetivos. ¿Sí? ¿Qué APO tiene la HDL? A. ¿Qué APO tiene la LDL? D. ¿Sí? Y vamos a ver para qué sirven eso. Miren que el principal componente de las LDL entre el 95 y el 100% es de ApoB. Y el 85% de ApoA está en las LDL. Las otras tienen trazas. ¿Sí? Entonces, si seguimos viendo aquí, las otras perversas, digámoslo aquí, que son las VLDL, que nos produce hipertrigliceritemia, también tienen mucho ApoB. O sea que las VLDL se parecen mucho a las LDL, y es lógico, porque estas se forman a partir de estas. Características de las APO no nos interesan, pero sí sus funciones. La ApoA1, que está en las HDL, es una activadora de una enzima que se llama LCAT, la lecitin aciltransferasa. ¿Qué hace la lecitin aciltransferasa? Pues coge los colesterol y los triglicéridos de las otras lipoproteínas y nos mete en las HDL. Activadora de la lipasa hepática. ¿Recuerdan qué hacía la lipasa? La lipasa cogía los triglicéridos y los iba degradando. Entonces cada una tiene una función. La ApoB, me voy a detener aquí, ¿sí? La ApoB tiene como función, la más importante de todas las funciones, es la que está aquí. La ApoB es el ligando para el receptor LDL. Guarden en mente esto. ApoB, receptor para ligando ApoB es el ligando para el receptor LDL. Ok, ¿dónde se sintetizan las lipoproteínas? Lo voy a resumir en esta gráfica. En esta. ¿Dónde se sintetizan las lipoproteínas? Cada una. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Intestino, circulación, hígado y tejidos. ¿Sí? Intestino, circulación, hígado y tejidos. Entonces, empecemos por lo que ingerimos. Entonces, ingerimos colesterol, que va al intestino. Vía porta o vía linfa, estos lípidos son ensamblados en el intestino, principalmente los kilomicrones. ¿De dónde se originan los kilomicrones? En el intestino. ¿Alguien está preguntando algo? Lo digo por aquí. No, sigo. ¿Dónde se originan los kilomicrones? En el intestino. ¿Cuál es su origen? La dieta.
se sintetizan en el intestino a partir de los lípidos que comemos. Y el intestino nos manda kilomicrones a través de los vasos linfáticos, ¿sí? A través de los vasos linfáticos, esos kilomicrones llegan a la circulación. Mírenlos aquí, son los más gordos y llenos de triglicéridos. Por el camino está la enzima que se llama lipasa. Ustedes recuerdan la función de la lipasa. La lipasa va cogiendo y va hidrolizando estos triglicéridos y los va dejando chiquiticos y se va a llamar remanente de kilomicrones. Sigámoslo, la línea amarilla. Circulación, la porta. ¿Y a dónde llegan? Al hígado. ¿Dónde se originan? En el intestino. Kilomicrones, ¿dónde se originan? En el intestino. ¿A dónde llegan? Al hígado. Ahora vamos a ver las VLDL. ¿Sí? VLDL son estas. La línea azul corresponde a las VLDL. Sigámoslas hacia atrás. ¿Dónde se originan las VLDL? En el hígado. ¿Sí? Se originan en el hígado. ¿A partir de qué? De los lípidos que sintetiza el hígado y de lo que traían los kilomicrones. De tal manera que hay una relación entre kilomicrones, lo que ingerimos, ¿cierto? Los kilomicrones que ingerimos, la dieta que ingerimos y las VLDL. Entonces, si yo tengo altas las VLL es porque estoy comiendo muchísima grasa. Entonces, las VLL se originan en el hígado, Aquí están las VLL. ¿Y en qué se están convirtiendo? En IDL. ¿Sí? También esa lipasa le va quitando triglicéridos y las convierte en IDL. ¿Y en qué más se van a convertir? En LDL. ¿Cuál es el origen entonces? ¿Cuál es el final de las VLL? El origen es el hígado y el final es convertirse a LDL. Muy bien. Parte de los lípidos que tienen estos VLL recogida y regresados al hígado, ¿sí? Pero aquí se convierten en LDL. Entonces vamos a ver las LDL. ¿Dónde se originan las LDL? En la circulación a partir de las IDL. En la circulación a partir de las IDL. O a partir de las VLL. Más fácil. ¿Y a dónde van, amigas? Las LDL se van a los tejidos. Este es el tejido. Y allí, ¿sí? En los tejidos, estos azulitos que están aquí son los receptores de LDL. Y allí los tejidos los meten el colesterol y lo almacenan. Miren. Entonces imagínense, este tejido es un endotelio. ¿Sí? Este tejido es un endotelio que va acumulando lípidos, que va acumulando colesterol. Muy bien, ahora vamos a buscar las HDL. ¿Dónde están HDL? Aquí encuentro las HDL. Me voy para atrás a ver de dónde vienen. Las HDL se originan en el hígado. ¿Sí? Las HDL se originan en el hígado. Aquí están mis amigas HDL. ¿Y a dónde van a parar? ¿Sí? Las sigo y vuelven al hígado. Se originan en el hígado y vuelven al hígado. Pero ¿qué hicieron en el camino? Recogieron lípidos. Recogieron de aquí, recogió lípido de aquí. ¿Sí? Entonces hay unas que llaman 2 y 3. La HL3 es la que viene vacía y la HDL2 es la que lleva hacia el hígado. Entonces, HL se originan en el hígado y vuelven al hígado, llenitas de colesterol, y el hígado coge ese colesterol y lo convierte en sales biliares. Transporte exógeno, transporte endógeno. ¿Qué pasa? Pues creo que viene la parte clínica, no aquí. Lo de la dieta primero, vía exógena, lo que comemos se convierten en kilomicrones, los kilomicrones van perdiendo triglicéridos y van al hígado. Y la vía endógena es que el hígado sintetiza las de LDL, estas se convierten a LDL, que van a los tejidos. Y en los tejidos, lo que sobra, lo recoge las HDL y lo regresa.
¿sí? Es el transporte reverso. Lo que sobra en los tejidos, las HLs lo recibe y se convierte en HL2 y lo lleva al hígado para ser eliminado. ¿Listo? Entonces vamos a hablar rápidamente de enfermedad porque creo que, como siempre, me pasé de tiempo. Okay. La enfermedad es la primera causa de muerte, la enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el país y en el mundo. La enfermedad cardiovascular mata más que el COVID. Yo creo que en esta pandemia ha muerto más gente por infarto que por el COVID. El problema es que esas muertes no congestionan los hospitales y el COVID sí. Y entonces podría generalizarse las muertes por COVID simplemente porque no tenemos cómo atender esa cantidad de pacientes. ¿Sí? Para el 2012 murieron 17.5 millones de personas. Por eso le estoy viendo que la enfermedad cardiovascular mata más que el COVID, pero no congestiona los sistemas de salud. Y se espera que para el 2030 mueran 23.6 millones de personas por eso. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Entonces, la vamos a dividir, por ejemplo, en enfermedad coronaria. El colesterol tapa esta arteria. Esta es una arteria, las principales arterias del corazón se llaman coronarias. Entonces se tapa esa arteria y fíjense, si se tapa esa arteria, pues se pierde el fluido de la sangre y se deja de irrigar esta zona y esta zona muere. Y entre más extensa sea la zona que muere, pues más grave es el infarto. Y lo mismo puede ocurrir en el cerebro. ¿Sí? Este es un accidente cerebrovascular. Esta es enfermedad coronaria. En el ACV ocurre lo mismo. La arteria tapa por mucho colesterol y ocurre la muerte del tejido. Entre más extensa sea esa muerte de tejido, pues más grave es el problema cerebral. ¿Sí? ¿Qué factores aceleran enfermedad cardiovascular? Pues la ingesta alta de colesterol. Siempre les he dicho que la obesidad abdominal es lo más peligroso que hay, porque produce muchos factores que llevan a la disfunción del endotelio, la presión alta, la diabetes, fumar y sedentarismo. ¿Qué pueden ustedes evitar? Muchas de estas cosas pueden evitar, ¿cierto? Dejen de fumar, hagan ejercicio, que el ejercicio, además de combatir el sedentarismo, combate la obesidad abdominal y mantengan hábitos de vida saludables. Factores de riesgo independiente, factores de riesgo predisponente, factores de riesgo condicionales. ¿Sí? Si tengo triglicéridos altos, ya es una condición para pensar en que me va a dar una dislipidemia. De hecho, ya la tengo, que me va a dar una enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial es otro factor. O sea, ahí están los factores que nos llevan a enfermedad cardiovascular y hay factores que se pueden modificar y otros que no. ¿Sí? Yo no puedo modificar mis genes. Yo no puedo modificar mi edad. Pero sí puedo modificar estos tres. Bueno, a lo que lo quería llevar finalmente, creo que no vamos a alcanzar porque me les voy a tomar más tiempo. Lo dejamos ahí, el lunes lo terminamos. Era mostrarles que existe un grupo de investigación, que es mi grupo, en el cual podemos, sí, dejémoslo ahí, muchachos, porque falta mucho y no les voy a embutir esto así como a la carrera. ¿Sí? El lunes tratamos de terminar y si no terminamos, lo terminamos después y simplemente no lo ingresamos al examen. Cuéntenme. Yo le iba a preguntar, ¿qué temas van a ser en el parcial precisamente? Bueno, entonces, para el parcial, el tema de los lípidos y nos faltan unas vías de interconexión, fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa y lípidos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Fosforilación oxidativa y lípidos.
El lípido sería hasta aquí, hasta lipoproteína, si la alcanzamos a ver, y si no, pues la dejamos para la próxima clase. Pero sí entraría colesterol, la síntesis de colesterol. ¿Sí? Listo, doctora. Doctora, ¿y lo de las pentosas fosfato? También, o sea, lo que no hemos visto, la de la pentosa fosfato, la fosforilación oxidativa y transporte de Beta oxidación, pentosas fosfato, lo de fosforilación oxidativa y lipoproteína. sí, Pero no hay síntesis de ácidos grasos ni nada de eso. no te oí, María Alejandra. Pues que no había síntesis. O sea, lo que, si vemos el lunes algo, eso también entraría. El lunes lo que vamos a ver es a tratar de, yo creo que el lunes, los primeros 10, 20 minuticos, 15 minuticos, voy a hablar de síntesis de ácido graso, que es cortico, y dejo lipoproteínas para después. Es que la lipoproteína es muy importante porque eso es lo que realmente se van a enfrentar ustedes a la práctica clínica. ¿Sí? Les prefiero verlo más despacio para que les quede mejor preparado. Entraría biosíntesis de ácidos grasos, pero no entraría lipoproteínas. Doctora. Sí, pongámoslo así, mejor de una vez, les voy a, recuérdenme, ruta de las pentosas, Fosforilación oxidativa, fosforilación, ¿cierto? óxidos y cadena respiratoria, sí. Sí, fosforilación y cadena respiratoria. Lo estoy escribiendo porque como estoy grabando, entonces el chat también queda grabado. Para los que se salieron, pedí que algunos se desconectaron. Vamos a ver estructura, incluye también estructura de lípidos. Recuerda, gamma, los omega 3, omega 6, la estructura, la numeración, que les dejé unas tareitas. Estructura de lípidos y beta oxidación. Y lo que hoy vimos, solamente hoy y en la próxima, es lo de colesterol. Entonces, leo, ruta de las pentosas, fosforilación y cadena respiratoria, estructura de lípidos, la estructura de los lípidos y beta oxidación, y colesterol, ¿sí? Síntesis de colesterol. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Y dejamos lipoproteínas para después porque realmente no. Es demasiado en primer lugar y segundo no la hemos visto hasta el final. Bueno, hay 38, 39 conmigo. Así que si se pueden comunicar con los que no se pudieron conectar, igual les voy a mandar la grabación. Ahí va a quedar lo de la tos, pues que casi muero ahí. Pero no importa, me perdonan todas las cosas que quedaron ahí como mal grabadas. Ahora, aún no tenemos lo de la clase pasada, creo que no tenemos las diapositivas. Entonces, déjenme apuntar aquí, yo reviso qué he mandado y qué no he mandado y les mando lo demás. Aquí voy a apuntar, enviar, porque si no se me olvida, enviar las clases, listo. Pero yo creo que sí les compartí, no porque no la grabé, me acordé fue después cuando ya estamos terminando. Listo, yo les comparto el resto. ¿Sí? Doctora, yo tenía una pregunta, qué pena. En el tema de pues, la biosíntesis de colesterol. ¿Sí me escucha? Sí, te estoy... Okay. Bueno, la pregunta era que usted nos hablaba de que la insulina y el glucagón controlaban, sí, regulaban como la parte de la biosíntesis. Sí. Por la hidroximetilglutaridil-CoA. Pero entonces la pregunta ¿es directamente o indirectamente desde del mismo metabolismo de carbohidratos? Porque pues como usted nos decía, los carbohidratos pues van a terminar formando de alguna forma glucosa. Y pues la glucosa, pues como vimos, es necesaria para la ruta de las pentosas,
que va a dar el NADPH, que es necesario en la síntesis de colesterol. ¿Es de esa forma que lo regula o actúa directamente la insulina? Indirectamente porque, a ver, lo que se necesita para la síntesis de colesterol es el acetil. ¿Recuerdan acetil-CoA? También, sí, señora, exactamente. Que viene de glucosa, que influye la insulina sobre glucólisis para que se haga acetil-CoA. Cuando hay mucha glucosa, pues hay mucho acetil-CoA y por lo tanto mucho acetil-CoA lleva a la síntesis de colesterol. Entonces, de manera indirecta. Ah, listo. Bueno, señora. ¿Y la parte de la tirosina? Y la tirosina es una hormona catabólica que también hace lo mismo, que estimula glucólisis, estimula la quemada de la glucosa para producir acetil-CoA. Es más o menos como el mismo camino. Lo mismo. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Listo. Listo, muchachos, entonces descansen, hidrátense y pórtense bien. Cuídense mucho.